dos pestañas. En la primera tenemos, les paso la fórmula para el cálculo de distancia a través de Pearson. Esta matricita ya la teníamos, si gustan la pueden copiar, pues la estructura de la matriz de distancias. Entonces, únicamente para eso ese es el objetivo del archivo, enviarle las fórmulas. Pueden copiar y pegar todas estas dos hojas, por ejemplo, seleccionar toda la de Pearson y pegarla en su archivo, y luego la de Mahalanobis. Bueno, de hecho, la de Pearson nada más vamos a revisar los resultados. Ya la hicieron el día de ayer o intentaron desarrollar esta fórmula de la distancia de Pearson. A ver, César Gael. ¿No está César Gael? Sí, maestra, aquí estoy, perdón. ¿Qué fue lo que investigaste o en qué trabajaste con la distancia de Pearson? Ay, perdón. ¿Cómo? ¿No la entendí bien? Ayer les pedí que de tarea que investigaran y desarrollaran, checaran en su formulario la fórmula para la distancia Pearson. ¿Hiciste algo sobre esta tarea? Aún no la hago, maestra. ¿Alguien hizo algo sobre la distancia Pearson? Sí, maestra. Sí. A ver, eh, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cálculos? ¿Investigaste? Sí, bueno, con la fórmula, Ajá. no sé si lo hice bien, pero espero que sí. Primero, pues saqué las diferencias de, pues así como lo hemos estado sacando. Ajá. Y después el cuadrado de cada una. Después hice la división, luego la suma y luego saqué raíz. Y ya Sí. después Por la ejemplo, matriz. ¿cuánto te da la distancia de 1 a 2? 1, 2, me da 2.61. Ujú. No sé si estoy bien. Sí. ¿Cómo te llamas? Fernanda Medina, María Fernanda Quintero Medina. ¿Alguien más hizo algo sobre la distancia Pearson? Yo lo hice, maestra, pero no estoy segura de que me haya salido bien. Por ejemplo, ¿cuánto te da la distancia entre 6 y 7? El estudiante 6 y 7. 1.53. ¿Cómo te llamas? Ana Gabriela Rubalcaba. ¿Alguien más investigó algo o algún cálculo? Yo no pude encontrar así como la distancia de Pearson, me salía pura correlación de Ajá, Pearson, pero como que era muy, bueno, las fórmulas eran diferentes. O ajá. sea, sí se parecen, pero no es exactamente lo que estamos viendo ahorita. Ujú. Y para hacer los cálculos, pues sí, fue igual que Fernanda. Eres David Martínez, ¿verdad? Sí, ¿Alguien investigó algo más? Yo también solo los cálculos, maestra. Yo también, maestra. Le puedo decir los mínimos, máximos. A ver, ¿cuál es el mínimo? ¿Quién está hablando? Es que como son muchos alumnos, Yo, Aranza. Aranz, no los alcanzo a ver acá en la pantalla. El Aranza, ¿qué? mínimo es Rodríguez, Rodríguez. ¿Cuál es el mínimo? 1.049. A ver. Pues eso indicaría los más parecidos, ¿verdad? Ujú. Que serían cuáles estudiantes. El 2 y el 6. Ajá. A ver,
Por ahí otra compañera quería participar. Yo, maestra. Alexia, Sí. ¿tienes el máximo? 4.11. 4 sí, que serían los individuos, los estudiantes, ¿cuál y cuál? Eso todavía no lo entiendo muy bien, maestra. Ok, ahorita lo checamos. ¿Alguien más? Son el 1 y el 4, ¿no, maestra? Sí. ¿Y quién habló? Ulisa. Yulisa. Ajá. Yulisa. Jazmín. Maestra, yo sí pude encontrar información, nada más que ahorita revisando los resultados de mis compañeros, no sé en qué paso me haya salido mal, entonces sería bueno que lo pudiéramos revisar. Pero en Sí. cuanto a la información, sí encontré. A ver. Ahí mismo en el artículo de correlación, en las referencias estaba el de Pearson. Sí. Encontré que es una medida de dependencia lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas y que a diferencia de la covariancia, la correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. Y de los 3 puntos que pudiese resaltar, el primero es que mide la fuerza y la dirección de una relación lineal, la segunda que es independiente de la escala de las variables y la tercera que es una medida de dependencia lineal. Sí. Bueno, muy bien, al menos investigamos, ¿verdad? Sí, muy bien. Miren, lo que comenta Aarón está bien, pero eso se refiere al indicador que ya trabajamos, a R precisamente. No tanto serían puntos para los valores que obtenemos para la distancia o matriz de distancias Pearson. Lo que comenta Aarón, esos 3 puntos muy importantes, es información referente a R, nuestro indicador, al de correlaciones, al que calculamos ya anteriormente. ¿Se acuerdan? Obtuvimos una matricita anteriormente, en este caso de 3×3, y esa matricita nos daba las correlaciones entre las variables. Antes de R, la matriz de correlaciones, calculábamos la de covarianza. Están relacionadas estos dos indicadores, pero ya veíamos anteriormente la covarianza, pues esta sí, la covarianza depende de las unidades de las variables. Como dijeron, la correlación no. Es una medida de dependencia lineal. A través de las correlaciones R11, R22, bueno, R11 nos daba 1, ¿verdad? Porque pues al comparar estas dos variables, a la vez su correlación era perfecta. Perfecta de 1, pues sí, estamos comparando la variable x1 contra x1. Si la graficas, pues sus puntitos caen todos sobre una línea perfecta, ¿verdad? No hay variabilidad entre estos. Entonces, pues la asociación lineal o la correlación lineal entre estas dos era perfecta, de 1. Eso es lo que mide el coeficiente de correlación. ¿Me Y sirve de lo que está explicando? Disculpe, no, maestra. no. Ahí estoy compartiendo pantalla. A ver. Y Sí, creo que de lo que comenta, ¿no? Ahí está es en la interpretación. exacto. Eso es lo que comenta Aarón. Esto es lo que comenta Aarón. Esto, bueno, es independiente a lo de las distancias de Pearson. ¿Sí? Esto no tiene que ver, si es, no tiene que ver con la matriz de distancias de Pearson. En la matriz de distancia de Pearson, ahorita la vamos a calcular, o ya algunos resultados nos los han dado algunas compañeras, no tiene nada que ver con el coeficiente. Una cosa es el coeficiente de correlación de Pearson y otra es la matriz de distancia de Pearson. En la matriz de distancia obtenemos precisamente distancias. ¿Para qué me sirve una distancia? Para revisar si hay parecido
o semejanza o similitud o parecido entre dos individuos o dos variables. Otra cosa, lo que estás proyectando aquí en pantalla es el coeficiente, o la teoría más bien, la teoría que estamos viendo aquí en pantalla. De hecho, es lo que ya se había explicado anteriormente, ¿se acuerdan? Esto es R, el coeficiente de correlación. Ya lo calculamos anteriormente. O después de la matriz de varianzas y covarianzas, calculamos la matriz de correlaciones. Precisamente las interpretaciones para esa matriz de correlaciones es lo que estás presentando aquí en pantalla. No es, repito, no es lo mismo una distancia, las distancias de Pearson, que la distancia de Pearson que la matriz de correlación o las correlaciones. Se le conoce también como correlación de Pearson. Pero la correlación, por un lado, mide la asociación lineal o la dependencia lineal entre dos variables. Y en la matriz de distancias de Pearson identificamos individuos o variables más o menos parecidas. A ver, no sé si queda claro, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Lo que están proyectando en pantalla sí está bien, pero esto es lo que ya vimos anteriormente. Esto, lo que tienen aquí en pantalla, las interpretaciones, incluso estas gráficas, ¿se acuerdan que les mostré algunas gráficas? Lo que presenta aquí es la correlación entre dos variables. Luego ya también cuando trabajamos en regresión lineal, lo definíamos como ρ, que es esta P, como P o letra griega que tienen aquí en estas gráficas. Por ejemplo, en esta primera gráfica que nos muestra su compañero, ρ es igual a -1, ¿se fijan? Entonces, gráficamente, aquí tenemos en esta línea, la primera gráfica, la línea verde, solo es una referencia, pues, para los puntos. Todos caen sobre la línea, pero aquí tenemos pendiente negativa. Tenemos una relación lineal perfecta, pero negativa entre las dos variables que estamos comparando, x1, x2 o x y y. Hay una asociación lineal perfecta. La asociación lineal, ya se ha comentado, la asociación lineal o la relación lineal entre dos variables me permite revisar qué tan correlacionadas o asociadas están. Si no estuvieran asociadas estas dos variables, así como en la última gráfica donde ρ es igual a 0, si te fijas aquí no hay ninguna asociación lineal entre la variable x y y o x1 y x2, porque ρ es igual a 0. Entonces la asociación aquí entre estas dos es nula. Es decir, una de estas variables, por ejemplo x, no te sirve para nada para poder explicar o no explica en nada a la variable y. Como no hay nada de dependencia lineal entre x y y, estoy hablando de la última variable donde ρ es igual a 0. Como no hay dependencia entre estas dos variables, dependencia lineal, si nosotros quisiéramos pronosticar algún valor de la variable y, por ejemplo, en función de la variable x, no me serviría de nada. No te sirve para pronosticar algún valor de y en función de x, porque no están asociadas, no te ayudan, no, de cierta forma no hay dependencia lineal entre estas dos variables. Por ejemplo, si queremos pronosticar las ventas que se van a tener en término, vamos a ver si las ventas suben o bajan, o a querer pronosticar las ventas en función de, por ejemplo, el gasto invertido en alguna campaña. Por ejemplo, las ventas dependen de lo que se invierte en la campaña, de la cantidad de dinero que se invirtió en la campaña, por ejemplo. Entonces aquí tenemos dos variables. Por ejemplo, X sería el gasto que se invierte para una campaña. Y luego la otra variable, por ejemplo, Y, la segunda variable sería las ventas. A nosotros nos gustaría pronosticar. Vamos a ver si las ventas dependen de lo que invertimos en la campaña. Si graficamos esas dos variables y nos encontramos, por ejemplo, con una gráfica como la primerita donde ρ es igual a -1,
¿Qué significa esto? Que las ventas irán disminuyendo conforme tú incrementaste el gasto, por ejemplo, en publicidad en la campaña, las ventas fueron disminuyendo. Esto en la primer grafiquita, donde ROE es igual a -1. Eso significaría. Pero, obviamente, tenemos una fuerte y muy buena asociación entre estas dos variables. Es lo que te diría la primera gráfica, con ROE igual a -1. Pero, ¿qué significaría? Si podemos pronosticar, podríamos pronosticar las ventas con el gasto que se fijó o con el gasto que se invirtió para esa campaña, por ejemplo. En la gráfica 1, ¿qué te diría? Conforme vas incrementando el gasto, las ventas van disminuyendo. ¿Sí? Sería una relación inversa o negativa. No sé si me explico hasta aquí. Sí, maestra. Sí. Sí. Esto es, aquí estoy hablando del coeficiente de correlación de tu indicador, del que obtuvimos R. Esa es la interpretación que le podemos dar. ¿Qué podemos revisar aquí? A través de manera gráfica, así se vería, como cualquiera de estos ejemplitos. Dependiendo del valor de R, pues podemos ver, ¿qué es lo que nos interesa? Pues ver si hay o no relación lineal entre estas dos variables. Puede haber relación lineal negativa y positiva. ¿Recuerdan ustedes cuando calculamos o obtuvimos la matricita de correlaciones? Les decía yo, la correlación puede tomar valores entre -1 y 1. De hecho, la correlación es una medida ya estandarizada, ¿sí? Que la matriz de covarianzas y covarianzas. Son lo mismo ambas, pero la de covarianzas está en términos de las unidades de la variable. Y si estandarizamos la matriz de varianzas y covarianzas, obtenemos la matriz de correlaciones. Aquí estamos estandarizando valores entre -1 y 1. -1 significa que las variables están muy bien, perfectamente relacionadas, pero de manera negativa. Una correlación de 1 significa que es muy buena, perfecta la correlación o asociación lineal entre esas dos variables, pero positiva. ¿Qué es una correlación positiva? La que tenemos en la gráfica 1, 2, en la cuarta gráfica. Si se fijan, tenemos P igual a 1 o R igual a +1, significa una relación o asociación lineal perfecta, positiva. Conforme incrementa, por ejemplo, aquí, conforme incrementamos o le invertimos más en las campañas, por ejemplo, de publicidad, de promoción, conforme incrementamos más la inversión que hacemos o el gasto, van a incrementar las ventas, fíjense, por ejemplo, si hubiéramos obtenido esta gráfica, ¿verdad? Para esas dos variables que les comento, una asociación perfecta de +1 es lo que significa. Conforme incrementamos las ventas, los gastos o la inversión va incrementando las ventas. Y eso sería muy seguro porque de acuerdo a los datos o las muestras que recabamos, a la información que tenemos, nos dice que estas dos variables sí son muy buenas o están relacionadas entre ellas, de cierta manera dependen, tienen una dependencia lineal positiva. Entonces, al querer pronosticar, por ejemplo, si invertimos más, entonces las ventas van a incrementar, ¿sí? Sí, porque estas dos variables están relacionadas o asociadas linealmente. Si quisiéramos, repito, si quisiéramos pronosticar, pues voy a pronosticar si voy a invertir 1 millón más de pesos para la campaña y eso quiere decir que voy a incrementar mis ventas. Pero no, ya por estudios previos, nosotros vamos a suponer que a través de los datos previos que teníamos, graficamos y obtuvimos el coeficiente de correlación y nos dio el producto final, fue la última gráfica, donde P es igual a 0. ¿Qué significa? Aquí te están diciendo P es igual a 0. Quiere decir que estas dos variables, la inversión y las ventas, no dependen de manera lineal o no están asociadas linealmente una con la otra.
si lo que hubiéramos obtenido es esta última gráfica, donde P es igual a 0. ¿Qué significa eso? Pues no están asociadas. La variable inversión no te sirve para poder pronosticar a la variable ventas. Entonces, cuidado con eso. No quieras, como no están asociadas, una variable no te sirve para pronosticar a la otra. Aquí lo estás viendo gráficamente. P es igual a 0 o R es igual a 0. Entonces, aunque le inviertas mucho más o mucho menos, no vas a poder pronosticar realmente las ventas. No te lo voy a poder decir, o lo que tú intentes pronosticar va a ser un valor incorrecto, porque desde un inicio, desde la descripción de los datos, tú calculaste P y te dio igual a 0. Desde aquí te estamos diciendo que tú no vas a poder pronosticar las ventas en función a la inversión que hiciste en la campaña. ¿Por qué? Porque estas dos variables nada que ver una con la otra, no están relacionadas linealmente, ¿sí? Y eso es lo que significaría. Y con estas gráficas tú puedes ver, de acuerdo al valor que va tomando P o R, es lo mismo, te vas dando cuenta si hay asociación lineal, ¿sí? O cierta dependencia lineal entre entre las dos variables que estés comparando. ¿Sí? Aquí en la segunda gráfica tienes que P, si te fijas, es negativa, pero va a tomar un valor, aquí aproximadamente yo creo que sería como de 0.6, 0.7. También tenemos una relación lineal buena, pero negativa. ¿Sí? Aquí te está diciendo que aquí P es un valor entre -1 y 0. Entre más se aproxime a 0, menos relación lineal entre esas dos variables. Pero por un lado, aquí les estoy hablando, todo lo que tenemos aquí en pantalla son interpretaciones para la correlación, la matriz de correlaciones, ¿sí? En la matriz de correlaciones comparábamos la correlación entre la variable x1 con x1, pues era 1. Y luego x1 con x2, ¿se acuerdan? Y luego x1 con x3 y luego x2 con x3. Las diferentes obtuvimos la relación lineal entre los diferentes pares de variables. Y esa sería la interpretación. Por otro lado, todo lo que tenemos aquí en pantalla está muy bien, es correcto para el coeficiente, ojo, para el coeficiente de correlación. Esta formulita que tenemos aquí, esto es independiente o no tiene nada que ver con el coeficiente de correlación. Esta formulita de aquí nos permite calcular otro indicador diferente, que serían las distancias, una medida de similitud o de parecido, ¿sí? O de semejanza. Esta fórmula de acá nos va a dar podemos obtener la matriz de distancia. Y la distancia, una distancia entre dos personas o entre dos variables, así sea obtenida a través de la matriz de distancia de Pearson, me da otra información diferente. Con la matriz de distancia de Pearson lo que obtenemos es distancias, o me permite identificar cuáles son los estudiantes más parecidos o los menos parecidos. Pero con la matriz de distancia de Pearson yo no puedo identificar la correlación. Una matriz de distancia de Pearson no me permite identificar si dos variables están correlacionadas o no. ¿Sí? Recuerden, matriz de distancia, parecidos entre personas o entre variables. Otra cosa es la correlación de Pearson, que ese lo obtuvimos ya anteriormente, ¿se acuerdan? Dividíamos la covarianza entre esas dos variables entre el producto de las desviaciones estándar de cada una de esas variables. De esa forma obtuvimos las correlaciones. No sé si ya queda un poco más claro en cuál es la diferencia entre las correlaciones, entre las covarianzas y entre matrices de distancias. ¿Queda alguna duda? No, maestra. A ver. Entonces, en pocas palabras, la distancia de Pearson, ¿para qué sirve? Es cualquier otra distancia, como la euclidiana, por ejemplo, o como... De hecho, la distancia de Pearson es una generalización o es una modificación de la distancia euclidia.
euclidiana. No sé si se dieron cuenta por ahí para quien lo hizo. De hecho, los valores que obtenemos a través de las distancias de Pearson es la misma de los valores de la matriz de distancias euclidiana estandarizada. ¿Es simplemente otro método? Sí, les había comentado, hay muchísimas formas o maneras de obtener distancias, pues, o matriz de distancia. Hay muchas, les decía, aquí en el curso vamos a ver las más comunes, pero al hablar de matriz de distancia, si te digan, no, pues es la matriz de distancia de Mahalanobis, de Manhattan, o de Pearson, o la euclidiana, o cualquier otra, porque hay muchas más. A final de cuentas, todas son matrices de distancia. Y la información que nos dan las matrices de distancia es qué tan juntos están, por ejemplo, en una gráfica en el espacio bidimensional, qué tan juntos están dos puntitos en el espacio, dos individuos en el espacio, dos variables en el espacio, pues. Y al estar un poco más juntitos, al tener menos distancia entre ellos, significa que son más iguales o más parecidos. ¿Sí? Eso es la información que te da distancia. La matriz de distancia, eso es la información que nos da. ¿Sí? Correlaciones, allá hablamos de otra cosa. Asociación lineal o dependencia lineal entre dos variables. O sea, son indicadores diferentes. Es como, por ejemplo, la media. ¿De qué te dice la media o de qué habla un vectorcito de medias? Pues de los centros o del promedio entre el vector de observaciones de una variable, ¿no? Entonces, son cosas diferentes. En resumen, como dices, aquí estamos obteniendo diferentes distancias. Nada más para ver lo que les decía en la práctica, pues no te vayas solo por el cálculo de una distancia. Aquí se fijan, por ejemplo, con la euclidiana, llegamos a la conclusión, pues de que este y este individuo eran iguales. Y luego con la euclidiana estandarizada, llegamos a la conclusión de que también esos dos eran iguales, pero aparte incrementamos a otro más. Entonces, con la Pearson llegamos a otra conclusión, con la Manhattan llegamos, o sea, a lo que voy, al final, o tengan diferentes opciones y compara. También, si se fijan, no hay diferencia. Al final lo que queremos revisar es, obteniendo diferentes distancias, llegamos a la misma conclusión. O realmente ahora sí estoy seguro que los individuos más parecidos son, por ejemplo, el 1 y el 4, ¿no? Por ejemplo, porque eso ya lo corroboré como 3, 4 veces a través de las diferentes distancias. Acuérdense, si una distancia es alta entre individuos, nos va a indicar que son muy diferentes. Y si una distancia es muy baja o más baja, te va a indicar que esos individuos son muy similares, ¿sí? O no tan diferentes. Entonces, esa palabra, lo de parecidos o más iguales, no, es la que nos lo da las matrices de distancias. El vectorcito de promedios ya sabes lo que te da, es un promedio. El centro, pues, el promedio, el centro entre tu vectorcito de variables o de individuos, de variables. La desviación estándar, ¿de qué te habla? Pues de la variabilidad entre un conjunto de datos. La covarianza, pues la asociación lineal, pero luego la covarianza no nos sirve tanto porque está en unidades de tu variable. Si estandarizas la covarianza, obtenemos la correlación. ¿Sí? Entonces, son cosas diferentes. Cada indicador nos habla de algo, ¿sí? Entonces, ¿quién compartió pantalla? ¿Aarón? ¿Israel? Sí, maestra. Ok. Bueno, entonces, miren, vamos a checar. La distancia, pues, la distancia de Pearson, al igual que las otras matrices de distancias, a final de cuentas estamos hablando de distancia.
La calcules como la calcules, son distancias. Entonces, repito, un elevado valor de la distancia entre los estudiantes nos va a indicar un grado alto de disimilaridad entre estos dos estudiantes o entre estos dos individuos. La distancia de Pearson, les comento, pues, repito, es una modificación de la distancia euclidia. Aquí, por ejemplo, si se fijan, de hecho, una modificación de la distancia euclidia es la distancia euclidiana estandarizada. Ya veíamos anteriormente las ventajas de la estandarizada. Conviene más cuando las unidades de las variables son distintas. Y de hecho, la distancia de Pearson es la distancia, es lo mismo que la distancia euclidiana estandarizada. Entonces, vamos a ver, vamos a checar, vamos a hacer algunos cálculos para que vean cómo se calcula la de Pearson, que es lo mismo, pues prácticamente es lo mismo. Está en la primera pestaña, ustedes pueden trabajar en su archivo. Los datos, déjenme traigo los datos. A ver, primero para las diferencias. Vamos a empezar aquí para que chequen sus resultados o el cálculo para la distancia Pearson. Tenemos ya, como comentó su compañera, en las tres primeras columnas las diferencias. Esto ya lo tenemos, ¿no? De hecho, déjenme lo traigo de mi archivo, del archivo con el que hemos estado trabajando para no volver. Bueno, ahí va rápido. Las distancias, pues, las diferencias, aquí tenemos las diferencias entre las XIK menos XJK, donde I y J es el estudiante. Por ejemplo, I el estudiante 1 y J aquí en la primer fila sería el estudiante 1 también. O aquí en la segunda fila, I tomaría el valor de 1 y J el valor de 2, ¿verdad? Entonces aquí en la primera tenemos las diferencias, aquí sería estudiante 1 contra él mismo en la variable 1 sería este menos este. Y vamos aquí tenemos las diferencias, los voy a hacer bien rápido. Vamos a fijar acá F4. Esto ustedes ya lo tienen, ya lo hemos hecho varias veces. Entonces por eso aquí lo voy a hacer un poco rápido. Si selecciono y corremos, aquí tendríamos las distancias, o las diferencias, perdón, las diferencias, que sería esta primer partecita de la fórmula, solo las diferencias. Aquí me voy rápidamente. Ahora comparamos al 2 con el 2. Voy a correr a la derecha y luego vamos a fijar para poder arrastrar hacia abajo. Listo, aquí tendríamos las diferencias. Ahora para el segundo bloquecito, cuando comparamos al estudiante 2 contra el resto. Vamos a agregar acá, voy a agregar ahora. Acá tendríamos, como decía su compañera, ahora los cuadrados. El cuadrado, ¿verdad? Vamos a elevar acá al cuadrado. Entonces va a ser igual a D11 en la variable X1 al cuadrado. De esta forma elevamos al cuadrado las demás diferencias. Es igual D22 en la variable X1 al cuadrado. Y hacemos lo mismo para la variable 2 y 3 y hacia abajo. Entonces aquí tenemos ahora los cuadrados. Ahora vamos a agregar otras 3 columnas. Voy a agregar otras 3 columnas para la otra parte. La división vamos a dividir entre S al cuadrado, SKK al cuadrado. Entonces, aquí sería, si se fijan, vamos a considerar las varianzas. S al cuadrado es la varianza en la variable K, K sería en la variable X1, la varianza de X2 y la varianza de X3. Esto depende de en qué variable estás comparando. Aquí, por ejemplo, para K, si empezamos en la variable X1, K tomaría el valor de 1,
Entonces aquí serían las diferencias de los estudiantes en la variable x1 dividido entre su varianza. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en estas otras tres columnas? Aquí sería, por ejemplo, aquí voy a considerar por ejemplo, la varianza, ¿cómo le pongo? Ese cuadrado y le voy a poner guión 1, 1, miren. O sea, para referir que aquí en esta columna es donde voy a dividir, por ejemplo, este primer cero, que es la primera diferencia, ¿sí? Por ejemplo, 0, x11 menos x11 es este 0 de aquí. Ya elevado al cuadrado lo voy a dividir entre la varianza de la variable x1. Aquí, en esta primer columna serían las primeras diferencias. En la variable x1, pues habría que dividirlas entre la varianza de la variable x1. En esta otra columna hay que dividir estas otras diferencias al cuadrado, pero entre la varianza de la variable x2. A esto me refiero. Ese cuadrado que es la varianza y acá de la variable x1. Acá sería pues las varianzas, pero en la variable, le voy a poner x2. Acá sería, hay que dividirlo entre las varianzas de la variable x3. Déjeme checo. ¿Cuánto nos daban las varianzas? ¿Me pueden decir? Aquí las voy a anotar. El vectorcito de varianzas. En la variable x1, ¿cuánto nos daba? Chequen ahí, eso ya lo hicimos, fue lo primero que hicimos. 96.62. 96.62. 96.62. ¿Y en la variable x2? 89.48. 48. ¿Y en la 3? 47.48. Ok. Estas son las varianzas. Esto ya lo habíamos obtenido. Sí, es el vectorcito de varianzas. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en estas otras columnas? Ya nada más aquí le voy a poner, si quieren dividir, aquí estamos dividiendo, dividir entre varianza, entre la varianza. Miren, ese cuadrado, sí, caca, por ejemplo, en la variable 1, o es el cuadrado en la variable 2 o en 3. Entonces, ese cuadrado en la variable 1, aquí quiere decir que voy a dividir esta, por ejemplo, estas diferencias al cuadrado, la voy a dividir, esto va a ser igual a esto, entre 96.62, lo voy a dejar fijo, que es la varianza en la variable x1. ¿Sí? Y luego, esta columna de acá va a ser el cuadrado, las diferencias del cuadrado en la variable x2, dividido entre la varianza de la variable x2, 89.48. Y voy a dejar fija la varianza. Y luego acá sería dividir estas diferencias al cuadrado entre la varianza, pero en x3, 47.48. Y así quedaría. De hecho, podemos arrastrar, jalar hacia abajo, ¿no? A ver, díganme si tienen alguna duda. No, maestra, todo bien. Sí. Así obtenemos
aquí en estas otras 3 columnas estamos solo dividiendo entre su varianza. Y luego, ¿ya qué faltaría? Pues la raíz, voy a agregar otra acá para la raíz cuadrada, es igual a, bueno, pero más bien me falta primero la suma, ¿no? La suma y luego acá, ahora sí la raíz de la suma. Entonces, aquí en suma va a ser igual a sumar ya estas 3 diferencias al cuadrado divididas entre su varianza. Tenemos la suma. Y luego, por último, extraemos la raíz cuadrada de esa suma. Y esas ya serían nuestras distancias. Lo hice para los 2 primeros bloquecitos. Estas serían las distancias. Sí. De esa forma, bueno, completan los otros bloquecitos, ya falta poco. Pero esto de aquí lo podemos arrastrar, es lo mismo. Ya está formulado, lo podríamos jalar, arrastrar hacia abajo. Y además lo que nos faltaría también. Lo único hay que calcular las diferencias y esas ya las tienen. Nada más completen esas diferencias para tener lista la matriz de Pearson. Sí, entonces, estos serían, bueno, los primeros resultados para las distancias. Así quedaría la matriz de distancias de Pearson. Lo voy a poner acá arriba. Tenemos estos primeros valores, los voy a pegar acá arriba, inicio, pegar como formato de valores y números. Luego estos otros de acá, irían acá, inicio. ¿Sí? Entonces ya ustedes completan la matriz, por favor, con estos resultados. Van a completar la matriz resultante. Así quedaría. Las primeras columnitas así quedaría. Ustedes completan lo de amarillo. Bueno, esto es igual a esta. ¿Alguien tiene alguna duda en el cálculo de la Pearson? De hecho, bueno, les da los mismos resultados que en la euclidiana estandarizada. ¿Qué es lo que pasa con la Pearson? Aquí se rescala cada variable. Estamos como rescalando cada variable, pero en unidades de desviación típica, de desviación estándar. Entonces, obtendríamos pues los mismos resultados. Ya nada más la pueden comparar con la euclidiana estandarizada. De cierta forma estamos estandarizando los resultados o rescalándolos a desviación estándar o a varianza. Pero así quedaría el cálculo o la matriz. Ustedes ya la completan. Listo. ¿Alguna duda en la de Pearson? No, maestra, todo bien. Bueno, pues así quedaría. Obviamente en el examen no les voy a poner todas las distancias, vamos a elegir ahí dos distancias. Sí, aquí nada más estamos viendo opciones y se fijan casi en todas, estamos llegando casi a los mismos resultados. O sea, nada más estamos corroborando, comprobando cuáles son a final de cuentas los estudiantes más parecidos. Les había comentado, también podemos calcular distancias entre variables, ¿sí? Aquí las matrices serían más pequeñitas, no serían matrices de 7 por 7, serían matrices de 3 por 3 para este ejemplo, ¿verdad? Pero el procedimiento sería lo mismo, pero aquí en lugar de estar comparando el estudiante 1 con el 2, 1 con el 3, comparamos la variable 1 con la 2, y luego 1 con la 3, y luego la 2 con la 3 y ya.
O sea, quedaría una matriz más pequeñita. Y aquí estaríamos comparando, obteniendo distancias, pero entre variables completas. También lo podemos hacer a través de estas fórmulas, también de lo que hemos visto. Entonces, bueno, esta sería como la penúltima matriz de distancia que vemos. La siguiente es la distancia. No es tanto como una matriz de distancia, es como un vectorcito de distancias. Un vector de distancias, se le conoce como el vector de distancia de Mahalanobis. Entonces, este lo vamos a calcular parcialmente como a mano o parcialmente en Excel, como quieran verlo. Lo vamos a hacer a mano y luego, bueno, utilizando Excel. Y luego ya, bueno, mañana yo creo que vamos a trabajar, continuamos con Mahalanobis y luego ya el viernes vamos a empezar a utilizar Minitab. Todo lo que hemos visto hasta el momento lo vamos a obtener ya bien, muy rápido en Minitab, incluso algunas matrices de distancias. ¿Sí? Pero vamos a ir viendo el procedimiento para obtener el vectorcito de distancias de Mahalanobis. Les voy a ir explicando porque el vector de distancias de Mahalanobis suele ser también unas vectorcitos de distancias o distancias muy fuerte o muy bueno o poderoso aquí en análisis multivariado. Aquí están viendo en pantalla cómo obtenemos las distancias de Mahalanobis. Si se fijan, miren, D y J, o sea, la distancia, por ejemplo, entre el estudiante I y J, 1 y 2, por ejemplo, si se fijan, va a ser igual. Este es el procedimiento, el cálculo. ¿Cómo lo obtenemos? Multiplicar, primero vamos a obtener las diferencias entre el individuo, fíjense, entre el individuo X y J menos su media, ¿sí? Menos la media X barra J. Y eso lo vamos a multiplicar por la inversa de una matriz. O sea, aquí vamos a estar utilizando mucho procedimiento de álgebra lineal, multiplicación de matrices, multiplicación de vectores, el cálculo. ¿Se acuerdan ustedes cómo obtener la determinante de una matriz? ¿Alguien se acuerda cómo obtenemos el determinante de una matriz? ¿No? Bueno, vamos a hacer aquí un ejemplo para que recuerden. Todo esto lo tenemos que obtener esta matricita, que al final es un vector, pues, de distancias. Al final, luego cuando calculemos se los explico. Fíjense, para el cálculo es esto, no únicamente obtener diferencias entre individuos o las calificaciones, las diferencias y luego elevarlas al cuadrado como en las anteriores. Aquí hay que obtener primero la inversa de una matriz, de la matriz S, que es la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, para obtener la inversa de una matriz, hay que obtener primero la adjunta de esa matriz y multiplicarla por el inverso de el determinante de esa matriz. Pero para obtener la adjunta de una matriz hay que obtener la matricita de cofactores, ¿sí? La matriz, los cofactores de S, la traspuesta de los cofactores de S es igual a la adjunta de S. ¿Y cómo obtenemos los cofactores? Pues de esta forma. Y mañana vamos a empezar a hacer esto porque es largo este procedimiento. Lo vamos a hacer así como a mano aquí en Excel y luego ya después lo calculamos todo en Minitab. Pero para que vean cuál es el procedimiento, cómo llegamos al vectorcito de distancias de Mahalanobis. Mañana hasta aquí le dejaríamos, ¿sí? Para no dejarlo aquí en medias. No alcanzamos de todos modos. Y mañana revisamos o empezamos con esta última matriz de distancia. Esto sería como el penúltimo tema que nos falta para esta unidad. Y luego continuamos con pruebas de normalidad para datos multivariados, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda o comentario hasta aquí.
Maestra, estas dos distancias las podemos tener en el documento en el que tenemos todo, ¿verdad? No Sí, en el que subió. no, exacto. Nada más lo subí para que tuvieras a la mano y no estuvieran ustedes aquí haciendo en Excel las fórmulas, ¿verdad? Porque luego nos tardamos un poco en estar escribiendo las fórmulas aquí con el editor de ecuaciones. Entonces, de hecho, lo subí, como les comentaba ahorita, si quieres, copia, selecciona toda la hoja y lo control copy, la copias y la pegas en una nueva hoja en tu documento, ¿sí? Para que tengan todo en un documento. Igual como la de Pearson ya la tenían, o sea, no es necesario este archivo para ustedes, esta hoja. Lo puse más que nada para esta fórmula y aquí teníamos como la estructura de cualquier matriz o de la matriz para este ejemplo. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces, si no hay duda, nos vemos el día de mañana para continuar con esta última matriz de distancia. ¿Sí? Gracias. Hasta mañana, bye. Gracias, Bye, maestra. maestra, gracias. Gracias, maestra. Bye. Gracias, maestra. Hasta mañana, bye.